¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Gracias a Dios por la pastora. Amén. También. Eso es fuerza. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos en las redes sociales. Amén. Dios los bendiga. Vaya al libro de los Hechos 17:23. Ya hace hambre, hermanos. Amén. Ya las tripas comienzan a gruñir temprano a veces. Están muy mal impuestas. Amén. Gloria a Dios. Siempre quieren algo de comer y pues se lo tenemos que negar, que se aguanten por un rato. Amén. Gloria a Dios. Hechos 17:23. Esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo en Atenas y es lo que escribieron aquí. Quien hizo el libro de Hebreos escribió estas palabras del apóstol Pablo y dice así, versículo 23, dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba ¿qué? Esta al Dios ¿qué? Al que por vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os ¿qué? Anuncio. Hasta ahí. Damos gracias, Padre eterno, en esta mañana, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por morar también en medio de nosotros, andar con nosotros y estar aquí, Señor, en esta mañana, Señor. Nos preparamos, Señor, para predicar este mensaje, Señor. Y que tú seas hablando a muchas personas, Señor. Que tú seas ministrando, Padre Santo, a las personas allá afuera, Señor, y a las que están aquí adentro. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Habla hoy, Señor, que tu pueblo te escucha. Amén. Tome asiento, que están acá. Hoy vamos a hablar, hermanos, de este Dios no conocido. Pablo dice: pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción. ¿Verdad? Lo primero que Pablo, predicando, evangelizando en Atenas, allá por Grecia, allá en aquellas regiones, hermano, donde Pablo se movía en la predicación, llega, mis hermanos, a Atenas y se da cuenta, hermanos, de que cuando Pablo anda por las calles evangelizando, encuentra un altar, hermanos, ¿sí? Y en este altar está esta inscripción, hermanos, que dice: al Dios no conocido. O sea que los atenienses tenían una inscripción, no tenían una estatua, no tenían allí un Cristo, no tenían allí un Santo Niño de Atocha, ni una estatua de nada, hermanos, sino una inscripción que decía: al Dios no conocido. Y eso le llenó el corazón a Pablo, mis amados hermanos, porque Pablo pudo echar mano de la inscripción que estaba inscrita en la pared o en el altar allí de los atenienses. Y esta inscripción decía: al Dios no conocido. Y él dice: al que por vosotros adoráis sin conocerle, dice, es a quien yo os anuncio. O sea que los atenienses decían: adoramos al Dios no conocido. Muchas de las veces hay muchas personas que adoran lo que no conocen. ¿Sabía usted? Adoran lo que no conocen porque no han tenido un encuentro con el Dios no conocido, ya que nuestro Dios, hermanos, al cual nosotros adoramos, es un Dios espíritu, pero también, hermanos, se los voy a mostrar, hermanos, que nuestro Dios, hermanos, sí,
por obra del Padre y del Espíritu Santo, vino, mis amados hermanos, y se hizo carne, hermanos, y habitó entre nosotros los hombres. Amén. Conocido, hermanos, como Jesús. Entonces Pablo echa mano, hermanos, y les dice, hermanos, es aquel a quien yo os anuncio. Pablo en Atenas, hermanos, duró, hermanos, como 1 año, 6 meses predicando y enseñando, hermanos, al Dios no conocido. Y entonces, hermanos, vemos aquí a los atenienses, hermanos, que están teniendo un encuentro ahora con el Dios que conocía a Pablo. Ellos adoraban lo que no sabían y ahora van a adorar, hermanos, sí, al que no conocían, pero ya presentado, hermanos, por el apóstol Pablo. En 1 año, 6 meses, Pablo tuvo la sagacidad, hermanos, en el reino de Dios y en Atenas de presentarles a los atenienses que Jesucristo era el Dios no conocido. Aleluya. Pablo lo vemos, hermanos, entregado, hermanos, a la evangelización, hermanos, lo vemos entregado al ministerio, porque estaba muy enamorado del Señor, hermanos. Pablo en realidad tuvo un encuentro, hermanos, con el Dios que aún mismo Pablo no conocía. ¿Se recuerdan de Pablo? Cuando antes que el Señor le pusiese Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, mis amados hermanos, pedía cartas de los principales, de los de la sinagoga, de los sacerdotes, para ir persiguiendo a la iglesia. En una ocasión iba rumbo a Damasco, hermanos, para agarrar a los cristianos y traerlos delante de los sacerdotes y de los de la sinagoga, hermanos, y de los principales para juzgarlos, hermanos, y encarcelarlos para proveerles, ¿sí dije correcto? Prohibirles que no predicasen en el nombre de Jesús. Y estaba tremendo esto, hermanos. Pablo pensaba también que él conocía a Dios de acuerdo a la ley. Celoso en cuanto a la ley, fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, hermanos, ¿verdad? Uno de los grandes maestros de ese tiempo. Pero, hermanos, sí, no conocía al verdadero Dios, como se iba a mostrar. No conocía el amor de Dios. Él conocía un Dios que decía ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí me entiende? Pablo conocía un Dios que decía si no cumples la ley vas a morir. Y ahora, hermanos, cuando va rumbo a Damasco, sí, Pablo tiene un encuentro con el Dios no conocido. Qué ironías de la vida, ¿verdad? Qué ironías de la vida, porque muchas de las veces hay personas que dicen yo conozco a Dios, yo sé que Él existe, yo sé que Él vive, pero ¿sabe qué? Nunca han tenido un encuentro con Él. Es más, déjeme decirle, los brujos, las brujas que dicen yo conozco a Dios y hago arreglos en el nombre de Dios. Y a las últimas están perdidos, no han tenido un encuentro con el Dios vivo. Mas así estaba Pablo, mis amados hermanos, y así estaba la región de Atenas, hermanos. Los atenienses se encontraban en la misma oscuridad que en la que se había encontrado Pablo, porque cuando Pablo iba rumbo a Damasco, mis amados hermanos, tuvo un encuentro con el Dios del cielo, tuvo un encuentro con Jesús. Aleluya. Dice que un rayo de luz atravesó, hermanos, el sol. Imagínense, ahorita son las 11:10 de la mañana aquí, hermanos, y tenemos este sol. Ahora imagínense una luz más potente, hermanos, que el propio sol, hermanos. Sí, atravesó el sol. Como agarrar un pan, hermanos, y atravesarle una daga de lado a lado. Una bala, por decir así. Tírele un balazo a un pan, hermanos. Sí. Así el Señor atravesó el sol. Y le dijo a Pablo, si Pablo iba en el caballo, dice la escritura que Pablo cayó a tierra. No sabemos si iba caminando o se iba en caballo. Lo más seguro que Pablo viajaba en caballo. ¿Sí?
No creo que haya viajado a lo que era Pablo, ¿sí me entiende? A la personalidad de Pablo. Yo creo que Pablo no anduvo mucho tiempo caminando a pie cuando perseguía a los cristianos, porque si los tenía que perseguir tenía que ir rápido. Probablemente Pablo iba en el caballo y del caballo lo tumbó el Señor. Por no decir que de la mula. ¿Ah? Lo tumbó a tierra y allí le dijo el Señor Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Yo soy quién? ¿Yo soy quién? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo pensaba que andaba persiguiendo a la iglesia y que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo para agradar ¿a quién? A Dios. Como hoy en día hay muchas personas, hermano, que por Dios se matan. ¿Sí sabía usted? Que se ponen dinamita, se ponen las bombas y se tiran y matan a quien se le atraviese por encima. ¿Me entiende? ¿Sabe por qué? Porque no conocen a Dios. No han tenido un encuentro con el Dios verdadero. Y acá Pablo, cuando llega a Atenas, mira la misma situación. Dice, casi dando a entender Pablo, diciendo, estos están como yo estaba antes. ¿Usted sabía que los judíos llevaban una mitra, hermanos, y en la mitra decía santidad a Jehová? Pero muchos no le conocieron. Es más, cuando Jehová se presentaba, hermano, después de que establecieron el sacerdocio y Jehová se presentaba y bajaba en la columna de humo, en la columna de fuego, hermanos, ¿sí? En el Antiguo Testamento, muchos de los israelitas decían, Moisés, habla tú con Dios por nosotros, nosotros de acá escondiditos. ¿Me entiende? No quisieron, en otras palabras, conocerle. Por eso estoy tomando este pasaje de la Biblia, mis amados hermanos, para mostrarles, hermanos, por lo cual, hermanos, este Dios no conocido es Jesús, de quien yo os anuncio hoy. Hay muchas personas, y tal vez, hermanos, va a haber millones de personas, hermanos, que se encuentran, hermanos, en la misma situación. Hay muchas personas, hermanos, que no han entendido todavía, escuche bien, no han entendido el mensaje de la palabra de Dios. No han entendido, hermanos, que el Dios que se anuncia hoy, hermanos, Jesucristo, al cual le crucificamos por nuestros pecados, es el Dios no conocido por muchas personas. Es más, me atrevo a decir, hermano, que hay muchos que no han tenido el encuentro con Jesús, no han tenido un encuentro con el Dios vivo, no han tenido una revelación de Él, hermanos, sí, porque simplemente no quieren tenerla. Simplemente quieren vivir a ciegas o estar a ciegas. Aún, mis amados hermanos, me atrevo a decir que muchos, hermanos, de las personas, muchas personas, hermano, mucho creyente, mucho cristiano, tenemos hijos en las iglesias, ¿sí? Que no han tenido un encuentro con Jesús, que no conocen al Dios vivo, al cual murió y resucitó de entre los muertos. No han tenido un encuentro con Jesús, porque si lo tuvieran, hermano, ¿sí? Nuestros hijos fueran diferentes. Nuestros hijos fueran diferentes, dije, aleluya, sí. Nuestros hijos, hermanos, tienen en este tiempo los sentidos extraviados, tienen los sentidos idolatrados, hermanos, no por Jesús, hermanos, sino los tienen extraviados, los tienen idolatrados, hermanos, por las cosas que el mundo les está ofreciendo. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque la misma escritura, hermanos, allá en Romanos capítulo 10, hermano, y lo voy a leer, hermanos, escuche bien lo que la escritura dice, porque esta escritura apareció ahorita de repente. 10 versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Estamos entendiendo? En otras palabras, nuestros hijos, hermanos, los hijos de creyentes, los hijos de cristianos, le voy a decir esto, no han tenido un encuentro con la persona de Jesús. ¿Y sabe por qué? ¿Cuál es el número uno problema de nosotros los creyentes? Que nosotros los creyentes
Preferimos muchas de las veces predicarle a todo mundo. Y nunca, hermanos, nos paramos, hermanos, en la mesa de nuestra casa. Nunca nos paramos, hermanos, de la silla o de la banca, hermanos. O nos levantamos de la cama y les predicamos a nuestros hijos. Por eso nuestros hijos, hermanos, viven, hermanos, en esa situación. Nuestros hijos están como están. No quieren entender. Porque nosotros también no hemos entendido, hermanos, que hay un mandamiento que dice, hermanos, que se las enseñaremos. Dice, y estas palabras estarán sobre ti y se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, hasta los nietos y bisnietos tenemos que enseñárselas. ¿Sí? Se las vamos a atar al cuello, dice, ¿da? Entonces, ¿qué sucede? El Dios no conocido, hermanos, no está siendo predicado. ¿Por qué, hermano? ¿Qué ha sustituido? Hago la pregunta, ¿qué ha sustituido, hermanos, al Dios, hermanos, no conocido? ¿Sabe lo que hoy ha sustituido todo eso, hermanos? Es bueno hablar de la prosperidad, pero la prosperidad ha sustituido al Dios no conocido. El afán ha sustituido al Dios no conocido. Primero el trabajo, primero las cosas secundarias o terceras, antes que predicar a Jesucristo en nuestro hogar, en nuestra casa. Usted le pregunta a los hijos de uno a uno, hermano, le podemos preguntar a nuestros hijos, ¿quién es Jesús para ti? Y no van a saber contestar. No van a saber contestar. ¿Conoces a Jesús? Se van a rascar la cabeza. Porque no han tenido un encuentro con Jesús. Porque no les hemos presentado a Jesús. Eso fue lo que llegó haciendo Pablo en Atenas. Dice, bueno, ustedes tienen allí una inscripción, dice, al Dios no conocido. Y ustedes adoran a ese Dios, pero lo conocen. Lo conocen en realidad, saben lo que ese Dios ha hecho por ustedes, para que le adoren, para que le exalten, para que le conozcan. Saben lo que Dios ha hecho. Saben de dónde vino, quién es, dónde nació. Pues nomás pusimos la inscripción, don Pablito, aquí. Al Dios no conocido. No sabemos si viene de Venus o de Marte o de Júpiter, de Saturno. No sabemos si viene de la luna, es lunático, dijo uno. No sabemos. No, mis amados hermanos, tenemos que aprender, amigos, amigas, señores, tenemos que aprender a presentar a Jesucristo como el Dios no conocido, porque en muchos hogares y en muchas casas no lo conocen. Conocen a María, pero a Jesús no lo conocen. Conocen a Santo Niño de Atocha, pero a Jesús no lo conocen. Conocen a Santo Toribio, pero a Jesús no lo conocen. Conocen a San Rómulo, a Santo Tomás, a Santa Inés, a Santa Lucía. Conocen a los santos de los 365 días del año, pero al verdadero no lo conocen. A Jesús no lo conocen. Alguien diga amén, dijo un hermano. Alguien diga amén. Pastor, ¿ya se salió? No me he salido, es la realidad de las cosas. A Jesús, muchos, escuche bien esto, porque todavía hay otra cosa. Muchos conocen a Jesús de labios, ¿me entienden? De cerebro no nomás, pero no lo han conocido de corazón. Esa es otra. Hay personas que son unos teólogos, unos apologéticos tremendos, que si por ellos fuera, hermanos, hacían la Biblia otra vez.
y la hacen como ellos quieren. Pero pregúnteles si en realidad han tenido un encuentro con Jesús, el Hijo del Dios viviente. Pregúnteles, aleluya, si en realidad Jesús es el eje, el centro de sus vidas. Porque con muchas palabras se habla, pero con hechos es la diferencia. Por eso se escribió un libro que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles o de la iglesia primitiva. Porque ellos sí en realidad tuvieron un encuentro con la persona de Jesús. Ellos en realidad tuvieron un encuentro con la persona del Espíritu Santo. En realidad ellos tuvieron un encuentro con el Padre Celestial, mis amados hermanos, porque cuando ellos oraban a Dios, cuando ellos oraban al Padre, las cosas sucedían. ¿Me entiende? Porque hoy ya no suceden las cosas a menudo como sucedían en el Antiguo Testamento, como sucedían, hermanos, ¿sí me entiende?, en los días de la iglesia primitiva. ¿Sabe por qué? Porque aquella iglesia, aquellos hermanos, aquellos creyentes, aquellos apóstoles, aquellos profetas, hermanos, le voy a decir esto, genuinos eran, verdaderos eran. Y ahora, mis amados hermanos, parece que nosotros, hermanos, somos de azúcar, somos de polvorón, somos de galleta. Yo sé que esto a muchos, a lo mejor aquí o allá, no les va a gustar lo que estoy predicando, no les va a gustar lo que estoy enseñando, pero es la realidad, mis amados amigos y hermanos. Tenemos que presentar a Jesucristo hoy en los últimos tiempos, mis amados hermanos, como el Dios no conocido. Porque, hermanos, aunque lo conozcan, hermanos, mentalmente, no lo han conocido de corazón, hermanos. Porque si lo conocieran tal y como Él es, hermanos, dijeron los fariseos, dice, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Nosotros somos simientes de Abraham. ¿Y qué le dijo el Señor? Si fueren simiente de Abraham, dice, las mismas obras que Abraham hizo también ustedes hicieron, porque Abraham hizo las obras de Dios. ¿Sí entiende? Y entonces, hermanos, ¿sí me entiende? Nosotros los que somos ahora creyentes, y en realidad nos decimos creyentes, discípulos del Señor o seguidores del Señor, las mismas obras debemos de hacer. Por eso el mundo, hermanos, no conoce, hermanos. Por eso el mundo, hermanos, rechaza a Dios, hermanos. Porque hoy en día, hermanos, todos nos podemos decir creyentes, nos podemos decir cristianos, nos podemos decir hijos de Dios, hermanos. Pero la realidad de las cosas muchas de las veces es otra. Y es que ya de los púlpitos no se predica Jesús. De los púlpitos ya no se habla de la salvación. De los púlpitos, hermanos, ya no se habla que Jesús restaura, que Jesús salva, que Jesús sana, que Jesús tiene milagros, que Jesús es el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que en realidad Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no se oye, hermanos. Ahora, si seguimos, hermanos, seguimos con la Escritura. El Dios no conocido todavía por muchos. Ahí va. Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, está hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A este Jesús, hermanos, no conocido, fue el mismo que Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, hermanos, para que en el nombre de Jesús toda lengua confiese, hermanos, y toda rodilla se doble y diga que Jesucristo es el Señor. Así de fácil. Porque el Dios no conocido, sino que también Pablo, hermano, no solamente a los atenienses, fíjese bien, no solamente a los atenienses, sí, que adoraban un Dios que no conocían,
Sí, y que Pablo se los presentó, pero también Pablo escribe una carta, hermanos, a los hermanos, o la primera carta a los hermanos en Corintio. Y dice en el versículo 2, capítulo 2, versículo 7, dice: mas hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra ¿qué? Gloria. Ahora el versículo 8, note lo que sigue, dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si los príncipes, hermano, de este mundo, como dijo Pablo, le hubieran conocido, ¿sí?, a Jesús, que Él era Dios, no lo hubieran crucificado. Es más, al contrario, hermano, muchos de los principales ahí de la sinagoga dijeron: ¿qué más testigo tenemos? Cuando le preguntaron, dice: ¿qué acaso tú eres Dios o eres el Hijo de Dios? ¿Y qué dijo Jesús? Tú lo has dicho. Y decían: ¿qué más necesitamos para crucificarlo? Para que sea reo de muerte. ¿Se ha hecho qué? Dios. Se ha hecho Dios. Y por eso, hermano, lo enjuiciaron. Por eso lo crucificaron, hermano, por esa palabra. ¿Entiende? Por haber dicho, dice: tú lo has dicho. ¿De que Él era qué? El Hijo de Dios. ¿Y qué si me vieran? Dijo Jesús. ¿Qué si me miraran donde yo estuve sentado antes? Dijeron: ¿cómo Dios se va a encarnar? ¿Cómo Dios se va a hacer carne? ¿Sí? Y va a venir, ¿sí?, a morir, va a venir acá entre nosotros. ¿Cómo? Si nosotros lo hemos visto, que este es hijo de María, de una mujer que también es como nosotros, pecadora, que tiene hermanos y tiene hermanas. ¿No es este el hijo del carpintero? No le conocieron. No le conocieron. Por eso hablamos de Jesús, el Dios no conocido, del cual hablaron los profetas. Aún Dios habló del mismo como simiente que le aplastaría la cabeza a Satanás. Allá en Génesis capítulo 3 versículo 15, aleluya, cuando estaba declarándole el juicio a Adán y a Eva y a Satanás, aleluya. ¿Sí? De que Jesucristo sería la simiente que le aplastaría la cabeza a Satanás. Por eso cuando Jesús, hermanos, fue tentado en el desierto, allá en Mateo capítulo 4, del 1 al 9, usted ve allá cómo Jesús fue tentado por Satanás y cómo Satanás fue allí derrotado por primera vez. Sí, escrito está que al Señor tu Dios adorarás, escrito está que al Señor tu Dios no tentarás. ¿Sí? Y allí Satanás fue vencido por primera vez. Dice que Satanás se fue y le dejó. Y después los ángeles venían y le servían a Jesús. Pero después, hermanos, al Dios no conocido, hermanos, un día dijo a sus discípulos: ve a aquella aldea y desatarme el pollito que está allí, un pollino, un burrito. Y si les dicen, nomás dígale que el Señor lo ha pedido. Y ya en ese pollino, hermanos, se sentó, se montó, hermanos, y comenzó yendo hacia Jerusalén. Y los discípulos, hermanos, venían alabándole y glorificándole, hermanos, cantándole salmos, cánticos al Señor, unos atrás de él, otros por un lado de él, hermanos, y él en el pollino. Algunos ponían mantas, hermanos, otros, hermanos, aleluya, ponían palmas, hermanos, y al caso que le estaban dando un recibimiento, hermanos, ¿verdad?
Y él cuando miró a Jerusalén por allá también, hermano, dijo, hermanos, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a sus polluelos? Dice, y nunca conociste el tiempo de tu visitación. No conocieron a Dios. No conocieron que Dios los estaba visitando en la persona de Jesús, a través de los profetas y a través de Jesús. No lo entendieron. Otros decían, ya cállalos. Y Jesús dijo, sí, a los que estaban adorando, decían, ya cállalos. Y Jesús dijo, si yo los callo, dice, las piedras van a ¿qué? Van a hablar. En otras palabras, las piedras me van a cantar, las piedras me van a glorificar. ¿Cómo es posible que las piedras conozcan más bien a Jesús? ¿Cómo es posible que las rocas, que la creación, la naturaleza, conozca más bien a Dios o a Jesucristo, hermanos, que el ser humano que fue hecho y creado a la imagen del Dios invisible? Por eso digo que muchos no le conocen en este tiempo. Muchos no han tenido un encuentro, una experiencia gloriosa con la persona de Jesús. En Isaías capítulo 9, versículo 6, dice la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, o sea que, y se llamará, hoy te le voy a explicar esto, su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es el Dios no conocido a través de Jesús. Dios el Padre, hermano, pone toda la autoridad y potestad, ¿sí me entiende?, sobre el hombro de Jesús. No nomás en el hombro de Jesús se cargaron los pecados de toda la humanidad, sino se puso toda la autoridad de Dios sobre Jesús también, como el Hijo. Y este Jesús, hermanos, es hoy domingo a quien yo les anuncio, a los que estamos aquí, a los que estamos en las redes sociales. Tenemos que darle a conocer a nuestros hijos, tenemos que darle a conocer a la sociedad, tenemos que darle a conocer al mundo, a nuestras familias, hasta a nuestros amigos y enemigos, que nuestro Jesús al cual nosotros predicamos es el Dios no conocido aún, y que le deben de conocer y tener una experiencia gloriosa con Él. Aleluya. Una a través de su palabra, otra a través del Espíritu Santo, hermanos, y otra, hermanos, allá en su intimidad con Dios, orando, buscándole, aleluya, para que Él se les revele y se les muestre, aleluya, como a muchos de nosotros se nos ha revelado. Por eso aún le seguimos predicando, aleluya. El centro de nuestro mensaje, si se han fijado en las redes sociales, el centro de nuestro mensaje siempre ha sido Jesús. Siempre tenemos que estar predicando a Jesús, aleluya. Siempre hablamos de Él, aleluya, y lo presentamos, ya sea para salvación, aleluya, ya sea para la venida del Señor Jesús cuando Él venga por su iglesia, ya sea para sanidad física, externa, interna, emocional, espiritual, almática, en el espíritu, financiera, etcétera, etcétera. Siempre hablamos de presentar a Jesús. Y los atenienses, mis amados hermanos, no le conocían, ¿me entienden? Por eso tenían esa inscripción al Dios no conocido, porque no se les había revelado como se le había revelado a Pablo, no se les había revelado como se le había revelado a Pedro, no se les había revelado como se le había revelado a los discípulos allá, aleluya, en el mar de Galilea, mientras las olas se levantaban, aleluya, ¿sí me entienden? Y sentían que iban a morir, sentían el peso de la muerte. Y cuando tuvieron ese encuentro, que Pedro, aleluya, salió una vez a caminar de la barca y le dijo: sálvame que perezco, y el Señor lo agarró de la mano, extendió su mano y lo sacó. Y cuando entraron a la barca dijeron: ¿quién es este? Fíjese la pregunta que hicieron: ¿quién es este? Que aún, ¿sí me entiende?, el viento, el mar le obedecen, porque en esa ocasión se calmó y en la otra vez paró. Le dijeron: maestro, no tienes cuidado de nosotros que perecemos, mientras Jesús estaba dormido en la popa del barco. Y el mar se hacía de un lado para el otro. Y cuando le dijo al mar y al viento: calla, enmudece, pasíguate, en otras palabras, dice que vino gran bonanza.
grande paz. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. E inclinaron sus rodillas y le adoraron. Ese es el Cristo, ese es a Jesús el que nosotros predicamos, aleluya. El Jesús, aleluya, que la idolatría no lo conoce, hermanos, aleluya. Jesús, el Dios no conocido, hermanos, por el mundo. Jesús, el Dios no conocido, hermanos, por la delincuencia. Jesús, el Dios no conocido, hermanos, por la religión. Jesús, el Dios no conocido, hermanos, por la sociedad, hermanos. Jesús, el Dios no conocido, hermanos, por el gobierno, por los políticos, por el mundo entero completo, hermanos. Jesús, hermanos, aleluya, el Dios no conocido por muchos términos. Hay más, les voy a decir esto. Hay muchos doctores, hermanos. Hay mucha ciencia que no reconocen a Jesús. Que Jesús sana del coronavirus. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí somos testigos, hermanos, de que nos ha dado el virus, hermano. ¿Y sabe qué? Todavía estamos predicando a Jesús. Estamos predicando porque Dios nos ha guardado, porque le predicamos a Él, aleluya. Y mientras nosotros nos encarguemos de darle la honra y la gloria, de predicar su nombre entre los gentiles, entre los pecadores, aleluya, entre las personas, entre los necesitados, Él va a hacer la obra con nosotros. Él nos va a guardar de todo mal, aleluya. Él nos va a guardar. Ahora lo que conoce la sociedad, ahí le va. Esto está interesante. Ya lo hemos dicho antes. Ahora lo que conocen nuestros hijos, en vez de conocer a Jesús, muchos de ellos lo que conocen es a Pokémon. Al gato ese peludo amarillo con las orejas paradas, que hace magia y que tira rayos y centellas. Disque. A los Power Rangers, los Avengers, al Hombre Verde, a la Mujer Maravilla, al Hombre de Hierro, Iron Man. Sí. Mucho fuego, muchos juegos, hermanos. El diablo les ha robado el cerebro, hermanos. Por eso usted ve a los hijos, hermanos, que pasan más tiempo en el celular que orando. Póngalos a orar, hermano, y ya ni de rodillas se hincan. Están sentados. 3 minutos, 5 minutos y ¿dónde están? Se fueron. Pero dígales para otra cosa. Oiga, hermanos, están puestos así, hermanos. Para otras cosas están así, hermanos. Para las otras cosas sí despiertan. Pero para adorar, para alabar, para exaltar a Jesús, no despiertan. ¿Sabe por qué? Porque han tenido un encuentro, hermano, con la idolatría de este mundo y no han tenido un encuentro con Jesús. Ese es el detalle de hoy en día. Porque nosotros, hermanos, sí, estamos, sí, la iglesia, sí, muchos predicadores, muchos pastores han removido a Jesús del altar, hermanos. Y se lo muestro con las escrituras. ¿Quiere que se lo muestre? ¿Quiere que le muestre que Jesús en muchas iglesias ya no está? Yo prefiero tener a Jesús dentro de la iglesia y no tener creyentes. No sé si me explico. Que tener miles y miles de creyentes y Jesús no está dentro de la iglesia. No sé si me explico. Porque puede estar la iglesia rellena, a reventar, hermanos, ¿sí me entiende? E irse al infierno con tu pastor. Porque el pastor no les predica a Jesucristo. El pastor ya no les habla de la santidad. El pastor ya no les predica de oración, de ayuno. No, pura finanza, pura actividad, pura actividad. ¿Y en dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios en medio de eso? Prefiero 3, 4, 5, hermanos, sinceramente, hermanos, e irnos con Dios, hermano, a la eternidad. A que todos nos vayamos a perder. Y eso es lo que está pasando hoy en día, hermanos. Me duele decirlo, hermano, pero hay muchas iglesias que enterititas se van a perder. Se van a perder, hermanos. ¿A usted le gustaría que yo como pastor subiera aquí gente, hermano, y lo pusiera a bailar quebradita?
¿A usted le gustaría que yo como pastor le dijera, hermanos, vamos a poner la canción del gallo y del chivo para que los mundanos lleguen? El perico, el gallo y el chivo. Vamos a poner unos 3 corridos del narcotráfico, mis amados hermanos, porque así van a llegar los narcotraficantes a la iglesia. Vamos a poner unos 3, 4 cantos de personas matonas y también van a llegar a la iglesia. No se trata de eso, hermanos. Se trata de predicar la palabra del Señor y que el Espíritu Santo lo redarguya de pecado, de justicia y de juicio, por cuanto Jesús fue al Padre. El pastor no salva a nadie, ni el cura, ni el sacerdote, ni el papa, nadie, hermanos. El único que salva a las almas es Jesús, hermanos, y cuando viene el Espíritu Santo y lo redarguye, porque hay una persona que se consagra, hay una persona que vive para Dios y está predicando, hermanos, el Evangelio. No sé si me explico. Todo el mundo podemos echar fuera a los demonios, pero a Dios le gusta usarte cuando te consagras. Este es Jesús al cual yo os anuncio, al cual yo os predico. Después de que Jesús, hermanos, estuvo, hermanos, en el monte de la transfiguración, hermanos, mientras los discípulos allá abajo estaban batallando porque un anciano les trajo a su hijo y dijo, echen el demonio fuera de mi hijo. Y allá estaban los demás discípulos, hermanos. Estaban 10 discípulos de Jesús orando, hermanos, reprendiendo al demonio, y el demonio seguía allí todavía adentro. Y cuando regresó Jesús, el viejito le dijo, mira, he traído mi hijo a tus discípulos para que saquen el demonio que está dentro de mi hijo, porque muchas veces echa en el fuego y muchas veces echa en el agua. Es lunático. ¿Y qué dijo Jesús? Oh, generación incrédula, perversa. Dice, ¿hasta cuándo estaré? Dice, ¿con quién? Con vosotros. Como que el Señor ahí dijo, ya me cansé de estar con ustedes y no aprenden. Tremendo, ¿verdad? Dijo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Hombres de poca, ¿qué? Fe. Este es Jesús al cual yo predico. Y le dijo, estas palabras, si recaen, son muy pesadas. Le dijo al demonio, hey, salte. Nomás le dijo, sal. No se la pasó, hermano, paz y dale. Nomás le dijo, te ordeno que salgas. Esas son las palabras de Jesús. Te ordeno que salgas. Ni siquiera mencionaba él su nombre, porque los demonios ya lo que conocían. Los demonios conocen a los que son de Dios. Dios da a conocer nuestro nombre allá arriba. Por eso cuando llega uno con la autoridad que uno ya conoce, que ya Jesús nos presentó en los lugares celestiales, llega uno y se para y le dice a los demonios, suéltalo. Muchas de las veces hablamos y gritamos, hermanos, demasiado, pero es al tan solo dar la orden, se tiene que sujetar al demonio. Pero el punto es, hermanos, que le dijeron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Y tú sí. ¿Qué le dijo Jesús? Es que esto no sale sino que con ayuno y oración. El Dios el cual yo les predico, el cual yo les enseño, Él demanda ayuno y oración para poder echar fuera ¿qué? Los demonios. Tú ya sabes quién eres en el Señor Jesucristo. Ok, ahora ayuna y ora para que tengas autoridad sobre los demonios, porque esa autoridad la da aquel Dios no conocido al que yo predico y que a muchos no se les ha revelado todavía, como Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, hermanos, es el Dios no conocido en las escuelas. Un ignorante. Hay un ignorante, y lo vuelvo a decir, ignorante en las redes sociales. Un maestro que trajo la Biblia, mis amados hermanos,
Agarró la Biblia y la trajo a la escuela, y en los escalones de la escuela, hermanos, la tiró al suelo, hermano, como si fuese cualquier cosa la Biblia. ¿Y sabe qué? No es tanto a veces que la haya tirado al suelo, hermano, porque se puede recoger. Pero, hermano, la Biblia no es cualquier libro, hermano, no es una novela, no es un cuento de hadas. Es la infalible palabra de Dios, la que no se corrompe, la que no se mancha. Y quiso este varón, ¿sí? Que su nombre yo creo que ya está quitado del libro de la vida, ¿sí? La tiró al suelo, la quemó, hermanos, delante de los alumnos. La quemó delante de la gente, la quemó en las redes sociales, hermano. Desde ahorita, hermanos, Jesús es la palabra, hermanos, encarnada. Quien trata de pisotear esto es sagrado, esto es santo, esto es puro, no le va bien. Ay de aquel que pisotease la sangre de Jesús. Ay de aquel que pisotease el nombre de Jesús. Ay de aquel que hiciese afrenta al Espíritu. ¿Qué le espera a esta persona? No lo sé, hermanos. Ojalá mejor se arrepintiese, hermano, pero salió hablando blasfemias. Por eso en las escuelas ya no conocen, sí, al Señor, hermanos, porque lo sacaron de las escuelas. Sí, al Señor, hermano, no solamente lo han sacado de las escuelas, hermano, también lo han sacado de las familias completas, hermanos. A Jesús se le ha sacado también de las iglesias, ¿sí? Y se lo voy a mostrar como le dije, Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones. Vamos a ver cómo está, dónde está Jesús. Vamos a ver una iglesia, hermanos, que se llama la iglesia La Odisea. En el capítulo 3, versículo 14 en adelante. Y con esto voy a terminar. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí, amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío y caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo de mí que compres oro refinado en fuego, ¿verdad?, para que seas rico en vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Así, hermano, están en vergüenza y están desnudos. Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cómo quiere Dios a la iglesia? Una iglesia arrepentida, celosa, hermanos, de las cosas de Dios. Ahora, note el 20. Note el 20, lo que le está diciendo a la iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahí me paro. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde los creyentes tenían a Jesús? Allá afuera, hermano, tocando la puerta, fuera del corazón, fuera de la iglesia. Cuando la persona ya no tiene relación con Jesús, hermano, echan a Jesús fuera. ¿Cuánto tiempo hace que ya la persona no ora? ¿Cuánto tiempo hace que la persona no ayuna? ¿Cuánto tiempo hace que la persona no lee la Biblia? Jesús dice, hey, estoy acá afuera. Acá estoy afuera.
Y muchas de las veces, hermano, cuando estamos en problemas, cuando estamos en situaciones adversas, difíciles, hermano, en familia y en muchas cosas, decimos, ¿dónde estás, Dios? Y dice Dios, tengo como medio siglo tocándote la puerta. Tengo mucho tiempo tocándote la puerta y no me abres la puerta. Y yo te sigo llamando y te sigo llamando y te sigo llamando. Abre los oídos, abre los oídos. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ya el Señor ya no quiere muchos. El Señor quiere, hermano, uno que abra la puerta. Dice, si alguno oye mi voz, dice, si alguno está dispuesto a escucharme. Muchas veces decimos, hombre, nuestros hijos son bien cabezones, no entienden. Pero más cabezones, hermano, somos nosotros. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Dios nos habla y no entendemos. Y luego después queremos que nuestros hijos, hermano, queremos, hermano, que la familia nos entienda. ¿Y cómo nos van a entender si somos bien cabezas duras? Dijo un hermano. Yo creo que muchas de las veces, hermano, Dios permite que uno pase, hermano, por situaciones tan dolorosas, situaciones tan adversas, para ver si así entendemos. O a ver si así entienden las personas. Conozco, hermanos, una familia, hermanos, o familias, que son de lo mismo, hermanos, ¿sí me entienden? Una familia grande, ¿sí me entienden? De muchas, que se conforman muchas familias. Y todos los jovencitos, hermanos, se les van muriendo. Se los van matando, se les van muriendo de alguna manera u otra. Y les habla de Jesucristo, hermano, y no entienden. Y se les vuelve a hablar de Jesucristo y no entienden. Son cabeza dura. Todos los jovencitos, las primeras generaciones, la segunda, la tercera, hermano, están muriendo. Solamente se está quedando la generación de los viejos. Y a lo mejor los viejos se van a quedar solos porque no han entendido que Jesús está hablando, que Jesús quiere revelarse a sus corazones y que ellos no están dispuestos a escucharlos. No sé si usted ha notado, a muchas personas quieren que se les arreglen sus problemas. De esta manera lo voy a decir, pastor, venga y ore a mi casa. Y ahí va el pastor y llora. ¿Verdad? Los pastores siempre estamos dispuestos a hacer algo, hermanos. A apagar incendios. Apagar incendio aquí, apagar incendio allá, apagar incendio. Andamos como los bomberos. Le voy a decir una cosa. Y muchas de las veces vas y apagas el incendio, hermano. Pero las personas no vuelven. No vienen. No llegan a la iglesia. Querían simplemente un curita para el momento. Un poco de pomada nomás. Pónteme un poco de pomada nomás para salir de esto. En cuanto salga yo de esto, ya no lo necesito para nada. Ni nos hemos conocido. Así hay personas que no quieren nada de Dios. Lo único que ellos quieren es que se les solucione el problema, venga de donde venga la ayuda. Si viene del brujo, de la bruja, si viene de la iglesia, si viene del pastor, si viene del presidente, si viene desde el mero Dios, hermano, de arriba, desde el mero cielo, hermano, ellos nomás lo que quieren es que se solucione el problema y seguir viviendo los últimos días ya como venga. Pero no quieren tener un encuentro con Jesús. No quieren conocer a Jesús, el Dios no conocido. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos los que estamos aquí? Los que me están oyendo en las redes sociales, ¿qué haremos? Porque Jesús es real. Todo está girando ahorita sobre Jesús. Todo está girando. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Yo solamente vine a presentarles al Dios no conocido. Tengo mucho para predicar del Dios no conocido, para enseñar.
Pero yo creo que al buen entendedor, pocas palabras. El Dios no conocido, hermano, se revela de muchas palabras, de muchas maneras. Juan dice, hermano, en el libro de Apocalipsis 1:17, cuando él tuvo la revelación, dice, cuando le vi caí como muerto, ya cuando ya Jesús estaba glorificado, dice, a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que han de ser después de estas. Amén. Este es el Dios que yo predico. Es el Dios que yo os anuncio. Es el Dios que sana, es el Dios que salva, es el Dios que restaura, es el Dios que transforma familias, que transforma hogares, que transforma matrimonios. Es el Dios que resucita muertos. Jesús es el Dios que resucita muertos, es el que pone y quita la vida. Así que ese es el Dios del cual yo os anuncio. Es el Dios que te puede restaurar por dentro, tu interior, tu corazón. Ese corazón que tienes dañado, el Señor te lo puede sanar, curar. Ese matrimonio que está dañado, Jesús lo puede sanar, restaurar. Él lo puede hacer. Él es el que sana y libera a las personas. Hace a los enfermos, hermanos, sanar, y a los cojos y a los mancos caminar, a los ciegos mirar. Amén. Ese es el Dios del cual nosotros predicamos y enseñamos aquí. Póngase de pie. A los de las redes sociales que no conocen, porque los que estamos aquí creo que ya lo conocen todos. A los de las redes sociales, yo quiero que hagas conmigo esta oración si no le conoces, para que comiences a conocerle a Jesús. Haz esta oración de salvación y entrégale tu vida al Señor. El Señor Jesús, en esta hora he escuchado tu palabra. He oído que tú eres el Dios no conocido, Señor. Yo no te conocía, Jesús. Pero en este momento, Señor, yo sé que estás tocando la puerta de mi corazón y te la voy a abrir. Entra en mi corazón. Quiero que seas el Señor y el Salvador de mi vida. Que perdones mis pecados y me des vida eterna en esta hora. Quita mis pecados de mí y échalos a lo más profundo de la mar. Escribe mi nombre en el libro de la vida y de mis pecados nunca más te vuelvas a acordar. Amén. Ahora sí, mi amado hermano y amigo, si hiciste esta oración, persevera en ello. Ve a una iglesia donde te prediquen la palabra, la sana doctrina, donde te prediquen la palabra, donde se habla del Padre, donde se habla del Hijo, donde se habla del Espíritu Santo, donde se habla de Jesús. Ahí congrégate. Dios te bendiga. Y si quieres venir acá a congregarte con nosotros, estamos en el 1126 Southwest 19 Calle, aquí en Oklahoma City. Vente a las 5:30, te esperamos. No faltes. Dios te bendiga. Tu servidor y pastor Cecilio Muñoz, me despido de ustedes. Hasta luego, hasta la próxima. Dios les bendiga. Los que estamos aquí, muchachos, pasen los que van a tocar. Y si usted quiere pasar, hermanos, y hablar con Jesús, usted que ya le conoce, usted que ya sabe, hermano, sí, lo que se necesita de